Hola, mi nombre es Mónica Socarrás. Yo voy a ser una de las, voy a ser una de las moderadores para hoy. Entonces, antes que empecemos, les quiero invitar que pongan su nombre en el chat. También pueden incluir sus pronombres, de dónde están llamando, y también si pueden incluir el territorio indígena en donde se encuentran. Si no saben, podemos poner en el chat el, website donde se puede buscar. Okay. Para empezar, primero voy a hablar un poquito sobre mí y después vamos a darle un turno a todos los panelistas para que eh, puedan hablar sobre sí mismos un poquito. Mi nombre es Mónica Socarrá. Yo nací en Orlando. Mi familia es de Cuba y de Puerto Rico. Eh, Algunas de las cosas que me apasionan mucho son eh, todo lo que tiene que ver con hacer el bienestar más accesible para todas las personas. Eh, También trabajo en la justicia social eh, y especialmente me gusta enfocar en excelente con las personas jóvenes. Entonces, ahora soy organizadora en un grupo llamado Q-Latinx, que se puede describir como el encuentro entre la comunidad Latinx y la comunidad LGBTQ. Entonces, en esa capacidad eh, yo me enfoco en el trabajo de justicia climática. Entonces ya tenemos ya tres lentes que se mezclan, pero son muchos más, como vamos a ver hoy en la discusión. Entonces, ahora voy a pasarle a Naomi, si puedes hablar un poquito sobre ti. Oh, so fast. I thought I was gonna go later. Um, I'll be saying my stuff in English. Hello, everyone. My name's Naomi. All pronouns are welcomed. I was born in Puerto Rico. I moved at the age of 10. I've been in Florida ever since. I've lived in South Florida for the past, what was it, 13, 14 years. Now I live in Orlando. And yeah, I've been involved in my community since I was 13 years old. And what's it called? I am an organizer now with the Florida Immigrant Coalition. I do climate justice. And yeah, that's pretty much it. Who do I pass it to next? Whoever wants it can have it. Introduce myself. Greetings, everyone. My name is Vanessa. I use she, her pronouns. I am joining you all from Tsleil-Waututh, Musqueam, and Squamish territory, or so-called Vancouver, Canada. I was born in Kumeyaay Land, San Diego, California, and I'm a descendant of people from Jalisco, Mexico. I have been and was a program director for the Cuba program with Witness for Peace Solidarity Collective. I had the pleasure and privilege of living in Havana, Cuba for 3 years, running delegations there. And now I am deep in the study of herbal medicine, reconnecting with ancestral medicine, and diving deep into my work as a social worker, informed by disability and healing justice. And I'm happy to be here. Si quieres seguir, Fernanda, introduciéndote por ahora. Bueno, buenas tardes.
¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda. Tengo identidad de género femenina, mujer. Soy lesbiana, como desde hace muchos años. Entonces, bueno, soy abogada, vivo en Colombia, nací en Colombia, tengo 36 años. He trabajado durante aproximadamente unos años con derechos de las mujeres, enfoque de género, eh, también políticas públicas para población LGBT y en Bogotá, en la administración, durante la administración antepasada, la administración en la que estuvo Gustavo Petro en Bogotá. Trabajé en, en el programa del Distrito de Bogotá de atención a mujeres por localidades. Entonces, ahorita soy la directora del Centro de Atención Laboral del sector de la floricultura. Esto es un proyecto pues, de la ONG en la que yo trabajo con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, que va enfocado en la atención, digamos, la visibilización de la problemática de los sectores del TLC. Entonces, yo estoy a cargo del sector de flores. Esto abarcamos pues todo lo que son trabajadores y trabajadoras de cultivos de flores. Entonces, después les contaré un poquito más. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de formar parte de este espacio. Gracias. Creo que esos son todos los panelistas por ahora, Mari. Gracias. Si quieres, podemos seguir con la primera pregunta. Ok, dale. Pues quiero decir que yo voy a estar de capacidad de moderadora, pero a la misma vez voy a hacer algunos espacios para reflexión, así que puede ser que entre las preguntas tomamos un tiempito para pausar, respirar, centrarnos porque estos temas van a ser, ¿sabes? Van a ser bien personales y también tienen que ver con mucha historia y también mucha violencia. Entonces vamos a tomar nuestro tiempo. Entonces les voy a invitar después de la primera pregunta a tomar ese espacio para reflexionar. Pues la primera pregunta que les quiero preguntar es cómo las comunidades LGBTQ han sido históricamente afectadas por la colonización, la economía extractiva y la militarización. Entonces, si quieren hablar puede ser de experiencia personal, laboral o algo más. Entonces, no sé quién quiere empezar. También vamos a poner la pregunta en el chat para que puedan ver otra vez en inglés y español. Y la voy a decir también en inglés rapidito. How have LGBTQ plus communities historically been affected by colonization, the extractive economy, and militarization? If you want, you can speak from your personal or work experience.
Should I start it? Yes. Yeah. Okay. So, first of all, today's Trans Day of Visibility. So I think that we need to start there. It's extremely important to highlight that particular perspective. As far as the US analysis of how these things have been impacted, even though some people say that the movement started in Miami, it's recorded that Stonewall was a thing, and Marsha P. Johnson and Sylvia Rivera were at the forefront of that entire thing. And they were two trans women of color. So, I mean, the struggle to this day to sort of understand the multiplicity of like our entire community is still an issue. I think that the way in which our identities are built are very much intrinsic to the exploitation that is involved in these systems. Obviously, if you don't fit the binaries or if you don't fit the scheme of what is acceptable, you're going to have a hard time finding opportunities for education, for housing, for transportation, for your well-being, for healthcare. And I mean, we see it right now that as far as militarization, it doesn't automatically need to link to the police state, even though that we know that that is a threat. There's also a ton of bills that are being circulated right now that are targeting trans youth. So it's a continuous story. I don't want to also take too much time because I would like to hear other people participate too. So I think that I'll leave it at that to just get the situation going. Thank you so much, Naomi. Is there anyone else who would like to add their perspective? Yeah, thank you, Naomi. Something that I'm thinking about and that I have been thinking about is the displacement that happens, and not just from like our lands, but you know, the forced migration because of the violence towards LGBTQ plus communities and all of the intersections there, but also the displacement from our bodies. And I've just been in my own personal history, like in my own journey, I think that has been something that I have been unpacking in like my decolonization, my personal decolonization process, is really coming back to my body and really like coming into what it means to me to be queer. And yeah, so I think that's something that was at the forefront of my mind, and something that is like on the flip side of that is also like what we inherit because of that is also like this like delicious like resiliency in like that our healing happens when we fully embrace our whole selves. Yeah. I love that perspective so much, coming back to our bodies. Anyone else want to answer the question? Bueno, yo creo que el tema del extractivismo nos afecta mucho también a la, pues a la población LGBTIQ, porque precisamente nos coarta, nos disminuye el acceso a los recursos naturales, ¿sí? Hace también que en nuestros países, digamos, en nuestros países latinoamericanos,
seguramente en donde hay toda esta promoción de fuerte de extractivismo, hace que de la misma manera haya grupos armados, um, hayan grupos armados en estas zonas que todas y todos sabemos que manejan cierto, digamos, creo que la presencia de estos grupos armados en las zonas donde hay riqueza de recursos naturales, precisamente para fortalecer esa colonización de nuestros recursos naturales, hace que también nosotros como población LGBTIQ y digamos también la población, ejemplo, la población afrodescendiente, la población indígena, los que han estado en esos territorios corran un gran peligro, porque por un lado, digamos, hay dos situaciones diferentes de discriminación y vulneración y violencias, que es que los actores armados, la mayoría han defendido lo que es el status quo. El status quo, lo que son las ideologías capitalistas, ideologías neoliberales. Entonces, esto hace que lo que se salga de su ideología, de sus políticas neoliberales de derecha, capitalistas, sean consideradas y las nombren como si fuéramos enemigos, ¿sí? Entonces, digamos, por un lado considero que el tema del extractivismo lo defienden los grupos armados que defienden el capitalismo, los monopolios, el neoliberalismo y tanto los grupos, digamos, las poblaciones que han tenido alguna situación de vulneración, discriminación a nivel histórica, como los grupos que les digo, corren un gran peligro porque lo que siempre se va a tender es a eliminar a los opositores de esa cultura extractivista. Entonces creo que todos estamos en riesgo de ser víctimas de desplazamiento, por un lado, de esos territorios, digamos, no desde yo que estoy en Bogotá, sino las personas que están en esos territorios, que son de la población LGBTI, ¿sí? Digamos, en las zonas donde, por ejemplo, en Colombia, donde yo estoy, hay minería, bueno, hay todos estos productos, ¿sí? O recursos naturales. Entonces, eso hace que las poblaciones que están ahí corran un gran peligro porque ellos van a querer desplazar quienes están ahí. Entonces, no tenemos acceso a los recursos naturales, estamos en riesgo, están en riesgo estas poblaciones de su propia vida, su seguridad. Adicionalmente, no pueden en estos pueblos, en estos territorios, demostrar su orientación sexual, ¿sí? Su identidad de género, porque pues todos y todas sabemos cuál es el el status quo que defiende estos grupos que están en los territorios. El tema de la militarización es muy peligrosa, yo creo que eh, para todas y todos, las personas que somos de la población LGBTIQ, las mujeres, eh, por ejemplo, cuando pueden detener eh, una mujer que no responda con los estereotipos feminizados, ¿sí? Va a tener una respuesta violenta, ¿sí? Va a ser víctima de violencia, ¿sí? Es súper peligroso, por ejemplo, considero para las personas trans, tanto hombres como mujeres trans, eh, caer en una, digamos, en una redada de la policía, ¿sí? Casi siempre pueden llevarlos a la estación de policía solamente por coartarle sus derechos, ¿sí? O sea, pueden que no están cometiendo ninguna infracción, nada, pero simplemente la policía, los militares llegan y dicen, bueno, esta persona me lo llevo, ¿sí? Entonces es muy cuidadoso, o sea, es mucho riesgo
de que puedan sufrir violencia sexual, inclusive que puedan presentarse algún tipo de feminicidio. Aquí he escuchado casos en que, por ejemplo, hombres jóvenes, digamos pocos, uno o dos casos en los cuales resultó que se suicidaron en la estación de policía. Entonces, aquí ha sucedido esto en Colombia. Creo que es un común de, pues, de los países en los que estamos acá seguramente, ¿sí? Porque pues este tipo de violencias a la población trans, mujeres, hombres trans, mujeres lesbianas, que es diferente. Son violencias, digamos, diferentes, se sufren de manera diferente. Eh, yo creo que también, bueno, hay un caso en particular que conocí en un trabajo, que es que a una mujer que no está, que no está dentro de los estereotipos femeninos, ¿sí? Eh, la capturaron y resultó en la cárcel modelo que es de hombres. Y lo peor de todo fue que la persona encargada del juzgado se burlaba de la situación. O sea, era una mujer lesbiana, es una mujer lesbiana, bueno, eso fue allá hace varios años, y estaba cometiendo, creo que la encontraron con estupefacientes, ¿sí? O sea, sí estaba cometiendo el delito, pero el problema es que resultó en una cárcel de hombres y a la persona que le llegó el caso resultó burlándose de o sea, la funcionaria del Estado, la funcionaria del juzgado. Le llegó como, digamos, el habeas corpus, la cosa así, le llegó al juzgado y esta señora lo que resultó fue burlándose de la situación de riesgo en la que estaba la mujer lesbiana en la cárcel de hombres. Y fueron como dos funcionarios del mismo juzgado, ¿sí? Entonces, lo conocí de manera directa porque yo trabajaba en ese edificio. La escuché y fue muy molesto. O sea, era una persona una funcionaria del Estado totalmente homofóbica. Entonces, pues eso. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna persona tiene respuesta a lo que se acaba de compartir? Si no, tengo otra pregunta. La voy a decir en inglés, que se me hace un poco más fácil, pero así que voy a hacer un code switch aquí. So the follow-up question is, we know that, you know, our sexualities, our genders were a tool of colonization. So we were told like we cannot exist in the ways that you know our ancestors were, or that folks are today. And so when we think about the trauma of that, especially for racialized people, so people who are living a Black experience or an indigenous experience, you know, how can we analyze that, like maybe from the perspective of our ancestors, and then also in like what's being lived today? So if that sparks any conversation, you know, take it away. I will take it away. I think it's really interesting because we talk about this all the time. Love, you want to come up? The conversation about like the idea of our identities as like like a sort of like a transcendental time situation, not so much as a stagnant situation, is always at play because queer people have always been here. Like, this is not something new. I think that one of the most intense ways that we can honor their sacrifices and their existence is just by living
and being present and being aware of what is happening. I think that as far as like the legacy, or not so much the legacy, like more so like what was happening, um, I guess the most relevant example that we have, or that I have, is in culture, and the idea that, for example, things like the Harlem Renaissance was essentially peddled by Black queer individuals, and that literally, like in this recent week, like we had Black queer individuals that were once again pushing the envelope for pop culture. Um, it's also, I mean, it's always sort of been like, I'm wondering what like the extent of like the like our ancestors, or more so our elders, is, because also like lifespans are not really that long given the circumstances in which we live in. So that's also something really important to note, where it's like people are here, they have a gigantic like footprint that they leave in their communities, and then they're like snuffed out. So um I guess, Monica, if you can like sort of like clarify that part. Yeah, yeah, absolutely. So I was kind of wanting to combine what Vanessa had shared about how like we have to come back to our bodies, and thinking about how so much of like the racial trauma is passed on like literally in our bodies, like from one generation to the other. And then also thinking about just the way that like gender has been colonized, just like really like the, I guess like the violence of that, and um, you know, wanting to, I guess, because we were talking about the history a little bit, but like I just want us to really be clear that like the colonization process is not over. It just Oh has no. like a different name now, maybe, or you know, a different, looks a little bit different. But just wanted to, I guess, like contrast the the past and the present in whatever way anybody feels called to. Yeah. I think that like currently queer spaces tend to be very like mainstream queer spaces, obviously, because for example, when you go to like Miami Pride, it is very much like a white cis male event. Given the circumstances of how this movement came up, that is kind of unacceptable, but we still see issues every single time that we have these festivals, that usually the boards or the people that are really putting them together, it looks very homogenous, and the people that are most marginalized within the community are not present, mostly because we just don't feel like that's very much a safe space, even though it's within our own community. Um, I think that even within the community, there's sort of like different levels of like comfort, because it's like a fight within a fight within a fight within a fight. I'm genderqueer, but I'm also pretty much attracted to the people that are on the femme side of the spectrum. I also present very femme. Um, and like as you walk down the street, that creates a lot of issues, because people really tend to be extremely intrusive. Um, and that is not limited to spaces that are not within our community. Hence that legacy of like trauma, racial trauma in essence. And it's been particularly interesting to see like this Trans Day of Visibility, because I haven't really seen a lot of posts regarding like the Black and Indigenous sort of like leaders within our community being highlighted. Um, Even though the bills have been highlighted, the leaders haven't been highlighted. And within that whole sort of like conception of what community is comes to questions of like fetishization and sexualization, where that I feel is a particularly important piece to touch on, because there is a lot of predatory behavior within the community that we need to grapple with, and that particularly targets not only Black and Indigenous people but also people in the Asian community, etc. And that also comes with its own angles of violence that are included into that experience.
and it's kind of like the day-to-day. I mean, when you talk about Grindr, even though, you know, it may not be particular to my experience, everybody kind of knows that if they say no spice, no rice, you know, or what is it, no spice, no rice, no fats, etc., there is sort of like oh, there's like a message, but it's not for me. There is sort of like a expectation that even though we are within this community, we're trying to break down these systems, there's still very much another part of the community that's okay only representing their identity without breaking down those systems. So how do those two things coexist, being that we have to be a community together and we have to essentially use each other to try to make it to a situation where we're all comfortable? That's it, by the way. I don't want to, yeah. Thank you so much for that. Any follow-ups for Naomi or in general on this topic, talking about sexuality, gender, race, sexualization? Sí, está bien. Solo, sí, creo que pensar en que esas percepciones antes de la colonización, y creo que ese volverá a nuestro cuerpo, para mí también es volver a esas percepciones que se tenían antes de la colonización, y ver la perspectiva por fuera de ese imperio que nos impusieron, ¿verdad? Yo no soy indígena, pero sé que existió la percepción de dos espíritus como esos seres que en este momento lo traduciríamos como LGBTQ en las comunidades indígenas, especialmente en América, en el norte, en América del Norte. Y la percepción de estos seres obviamente no era una percepción negativa, sino al contrario, una percepción muy positiva. Entonces, no quiero profundizar en eso porque no me siento como con la autoridad, pero siento que es muy importante entender todas las diferentes percepciones en todo sentido que se tienen antes de la colonización, porque eso nos va a hacer entender todos los sistemas de opresión a los que vivimos recientemente. Como dice Mónica, el proceso de colonización sigue pasando y se expresa en diferentes formas y a veces es muy difícil identificarlo. Entonces, ese cuestionamiento continuo y lo que yo considero, sí, como un proceso de colonización y reconocimiento para mí también tiene que ver con volver a la tierra, a esa conexión con la tierra, a esa conexión con otras formas y otras perspectivas de ver el mundo que para la concepción capitalista están completamente eliminadas. Entonces siento que es una lucha constante y, y bueno, en mi corta experiencia, por ejemplo, trabajando con trabajadores agrícolas y la comunidad trabajadora agrícola aquí en Apopka, Florida, sé que la comunidad LGBTQ es muy silenciada, no hay espacios seguros en esos lugares. Conocí, no sé, personas de 11, 12 años, 15 años yéndose de sus casas por no sentir no tener el vocabulario para expresarse. Y siento que eso hace parte, pues los trabajadores agrícolas de esta zona, mayoritariamente vienen de México, pero también son afrodescendientes, cuyas condiciones de vida en este momento también, en todo sentido, calidad de vida, ambientalmente, acceso a comida, no tienen acceso a muchísimas cosas. Entonces,
eso encima de no poder expresar en palabras, en público o con alguien su identidad, cómo se sienten ante el mundo, es muy fuerte y muchas veces expresaron eso, incluso en lugares que parecen recibir a la comunidad LGBTQ como no se sienten seguros ahí. Entonces, siento que eso es algo súper importante y súper necesario, espacios seguros para poder hablar sobre estos temas. Muchísimas gracias, Fernanda, ya. Vale, es que yo creo también que, bueno, de pronto el tema de digamos, como mm, no, el mito, bueno, sí, le quiero poner el mito de la democracia, ¿sí? Entonces, en el mito de la democracia nos ponen de muestra porque los partidos eh, capitalistas de derecha en el mundo tienen que continuar, ¿sí? En el poder, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ponen de ejemplo los países en donde de manera de frente ha habido bloqueos económicos porque en algún momento de la historia han querido hacer otra cosa diferente. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que cuando hay una propuesta, no voy a plantear países en sí, sino digamos, cuando hay un candidato a gobernador, alcalde o a presidente que se sale y que quiere de pronto salirse un poco de ese tema colonizador, ¿sí? Colonizador, estamos en un colonialismo económico, político, ¿sí? Cultural, ¿sí? En el cual nos imponen lo que al mercado, lo que al capitalismo le gana, tiene ganancias, ¿sí? Entonces, digamos, cuando hay algún candidato o candidata que quiere algo diferente, que quiere defender los territorios, que le importan los recursos naturales, ¿sí? Entonces te ponen de ejemplo alguna situación de otro país que, claro, también pueden tener errores en sus políticas internas en diferentes formas de gobierno, claro, pero a la gente se le olvida y no piensa en que esos países que que tratan de salir del tema del capitalismo así voraz en el que estamos, casi siempre son los que los países del primer mundo les mandan bloqueos, ¿sí? Entonces, les mandan bloqueos económicos. Entonces, si ustedes ven los que se sale un poco de ahí, de ese mundo capitalista, a ellos son a los que los organismos internacionales les caen encima, ¿sí? Les caen, digamos, o sea, ustedes ven, yo me quedo como digo, bueno, los países que, por ejemplo, bueno, un ejemplo que pasó, ahorita toda la situación que pasó con Evo Morales, toda esta situación que sucedió, ¿cierto? Hubo un grupo de la población que estaba de acuerdo con quienes le hicieron oposición a Evo y estaban de acuerdo en su momento. Y la parte de la población hizo mucho para que sucedieran todas las violaciones de derechos humanos que hubo de parte de los que estaban en oposición a Evo Morales. Entonces, digamos, ustedes vieron esa imagen de la alcaldesa, que esta gente que era de una facción religiosa y bueno, y todo ese cuento, y que era una alcaldesa, entiendo que era una alcaldesa indígena, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan de esa imagen? Que la sacaron como si fuera o sea, como si fuera en una multitud, eso parecía una procesión religiosa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Lo cierto es que las poblaciones se prestan para eso, ¿sí? Las poblaciones se comen el cuento de las personas
que representan esos poderes, yo les digo el status quo, ¿sí? Digámosle el status quo, ¿sí? De donde venga, ¿sí? Ustedes me entienden, ¿sí me entienden? Entonces, digamos, esos poderes, la gente entonces empiezan digamos, claro, por ejemplo, Cuba, Venezuela, están también muy mal por parte del bloqueo económico, ¿cierto? Pero la sociedad y la población también de esos países y nosotros como latinoamericanos y latinoamericanas nos comemos el cuento que es solo por el régimen de gobierno que tiene. Muy pocas, digamos, porque he escuchado mucho este tema porque lo usaron también en Estados Unidos con la campaña, ¿sí? Porque es obvio que yo decía, había gente que decía que era de izquierda Biden, ¿sí? A mí me parecía ilógico, ¿sí? Porque obviamente pues en Estados Unidos no va a haber un presidente de izquierda, ¿sí? Pero entonces a lo que veo es que llegaron y le metieron el cuento, inclusive que defendía que Biden defendía al régimen de Venezuela, ¿sí? Y que entonces allá, pero nadie dijo que estos países están graves, ¿sí? Por el bloqueo económico. Entonces, a eso voy es que cuando hay algo que se sale de ese mundo capitalista, monopolio, neoliberal y todo, entonces todos los poderes del mundo, ¿sí? No sueltan el territorio. Al poder que tenemos encima no le importa que, no, que la colonización democrática pare, ¿sí? Y la gente va a las urnas y se come el cuento y vota. Y entonces, porque a nosotros ahorita en Colombia estamos empezando a ver eso porque tenemos elecciones en el 2022, ¿sí? Entonces hay un montón de cosas que la gente dice, la empresa, ¿sí? La empresa, necesitamos cuidar las empresas. Entonces, se trata de eso. Para mí eso es el tema de la colonización democrática, o sea, el mito de la democracia, ¿sí? Yo lo digo de mito porque aquí no existen, yo creo que en ningún país hay una democracia que de verdad sirva, ¿sí? Creo que estamos de pronto otro sistema de gobierno, podríamos ser un poco más sinceros y decir que muchos países estamos en regímenes autoritarios, ¿sí? Pero disfrazados de democracia. Entonces, es un poco eso. Gracias. Muchísimas gracias. Me encanta que cada persona tiene su perspectiva y que como que estamos como mezclando todo, haciendo una imagen más claro de por lo menos 3 perspectivas diferentes que tienen que ver con estos temas que ya vemos que se mezclan muchísimas cosas juntas. En la propia experiencia, la de nuestras familias, nuestros países y mucho más allá. Pues ahora vamos a tomar una pausa para centrarnos un poquito. Entonces voy a hacer una breve meditación, va a ser bilingüe, entonces si se pueden sentar en la manera más cómoda posible, esto va a ser un momento para ustedes, para nosotros como unir nuestras energías y calmarnos. Entonces, siéntanse libres a apagar el video si quieren tener esa privacidad o si quieren quedarse en el video también está perfectamente bien. So now we are going to take a brief pause to do some meditation together, just because so many of these topics can hit so close to home. And then this will just be a time for you to breathe. You can turn off your video if you'd like to. So just make yourself as comfortable as possible. Se pueden sentar donde sea que estén, recostar un poco, hasta pueden encontrarse en una cama o hasta en el piso, si eso te llama. You can just sit in the most comfortable way for you, maybe sitting back in your chair, sitting on your bed. You can even lay on the floor if that feels best. Vamos a empezar a conectarnos con nuestra respiración.
dando 3 inhalaciones profundas. Now we're going to start to connect with our breath, taking 3 very deep inhalations. Y en el proceso de respirar, profundizar ese respiramiento, les invito que tomen nota de cómo es que se siente tu cuerpo. So as you deepen with your breath, I invite you to just notice how your body is feeling right now. Empiecen a profundizar la respiración tanto y tanto que lo empiezas a sentir en el cuerpo entero. Start to deepen your breath more and more until you can start to feel it in your whole body. Sintiendo el centro de esa profundización en el pecho, en la pancita, en los hombros, y que de ese centro vaya expandiendo hasta que cubra el cuerpo completo. And so we'll feel the center of our breath in our chest, our lungs, our belly, our shoulders. Cuando tu cuerpo completo se sienta conectado con esa respiración, déjate descansar. When your whole body feels connected to your breath, let yourself rest. Descansa aquí, respirando profundamente, llamando las emociones, los sentimientos, memorias que estén presentes contigo ahora. As you deepen with your breathing, start to call in your memories, your thoughts, emotions to be with you right now. Lo que sea que esté surgiendo en este momento, les invito que también se centren en un sentimiento de seguridad. Estamos ahora en comunidad, que sea virtualmente. And whatever's coming up for you right now, I also invite you to connect with a feeling of safety and also in community as we're connecting even in this virtual way. Respiren 3 veces más. Profundamente o en la manera que tu cuerpo necesite en este momento. Take 3 more breaths. They can be deep breaths or just breathe in whichever way your body is calling for. Cuando terminen esas 3 respiraciones, pueden regresar al estado más consciente. Pueden abrir los ojos, empezar a mover el cuerpo de la manera que el cuerpo te llame. Then when you're done with your 3 breaths, you can open your eyes and then start to move your body in the way that it's calling you to move. Les agradezco mucho que han tomado esta breve jornada conmigo
thank you for going on this very brief journey with me. Si ya pueden o si ya se sienten listos, pueden regresar al video para que nos sentamos, no sé cuál, en comunidad juntos. And then I invite you to return to your video so that we can, feel in community again. Entonces, yo estoy viendo muchas sonrisas. I'm seeing lots of smiles. Entonces, eso me agrada mucho. That makes me really happy. No sé si tienen algunas reflexiones sobre la meditación o esto verdaderamente conecta con el próximo tema, porque vamos a empezar a hablar de estrategias de resiliencia y cómo es que ustedes construyen esa comunidad en sus propias vidas cuando tiene que ver con la comunidad LGBTQ. So we can start to reflect on the meditation a little bit. And then that brings us to our next topic, which is talking about, the different strategies that you have for resilience and community building that you've been a part of or even wish to see in the LGBTQ plus community. So this time I'm going to try being a little bit more direct with the responses. So if we can just go in any order, just one after the other, so that everybody gets a chance to speak. Y esta vez vamos a ser un poquito más intencionales con que cada persona pueda hablar, por lo menos que cada uno haga su respuesta y después si se quieren hablar unos a otros, también está bien. Ok, ¿quién empieza? Who's going first? I'm happy to start. So this is fun for me to think about, especially in COVID times, because what I think about, honestly, is like being in queer and trans like dance spaces and like celebratory spaces, and I feel like that's really where I started learning how to embody what it feels like to embody my queerness in a really safe space. And I'm particularly thinking of spaces that were centering Black and Brown people. And yeah, just this kind of thing that I feel like has happened in queer communities I've been able to be a part of in the many different places that I've been fortunate enough to live in, and that like we learn how to belong to each other in those places. That safety, that sense of safety to me is priceless. And it's been interesting, like even when I was living in Havana, you got like that like X-ray vision, or you kind of know like how to find community with certain like identifying cultural like markers that are even cross-cultural, and finding those spaces even in Cuba where folks are organizing around like how to be in their creative expression and in their joy with each other. Yeah, and just thinking about that now, and it makes me smile because I miss it. I miss congregating with folks, because it really was a place where I could like feel it in my body and be in the practice of being in relationship with people in that way. That reminds me,
about 2 days ago, I had my first hug of someone like that I don't live with. And I gotta say, it really felt so good in like pretty much over a year. Of course, the hugs with my family are good, but you know, this is a fresh hug, you know. And I actually started dreaming about it now. When I have a dream, like it'll be anybody, but like we'll hug in the dream. And so it's like uh, you know, just being in physical space is so important. And so that's just what your comment made me think of. So absolutely, like the connection, the joy, and like the physicality of it as well. Thanks for letting me just share that for a moment. I'd like to pass it on to our next panelist, maybe Fernanda, Naomi. I'll go ahead. The question again, just because I forgot. No problem. So we're talking about strategies of resilience, community building within the LGBTQ community. Okay. So, I think it shows up in different ways as far as like my day to day. As far as the coronavirus and the way that it's impacted our community, um, coming from an immigrant-based organization, that's been definitely an issue, just getting access to testing sites and vaccinations. But on top of that is the fact that I particularly deal with youth, not explicitly, but I make the choice to go out of my way. And we developed a sort of a bartering / mutual aid system that I thought was extremely, extremely important because it's been a way to sort of like bring up other queer youth in understanding what solidarity with their community, redistribution of resources, and in general, what it means to go out of your way to develop a system that caters to you and serves you, instead of essentially, we know that those systems that we have now that are the official systems don't cater to us. Even organizational spaces also don't cater to us a good portion of the time. So it's been very, very important to sort of like show the kids that they can do it themselves. And even though it is definitely a pain in the ass because nobody should have to go out of their way to essentially provide sustenance for themselves. That should be a God-given right for everybody. But you know, at least that they know they have the strength and the potential to carry that out. I think that another way that it shows up is just in providing spaces where people just come in and just like chill out and have a time. I think that for us right now, Ange, she's not here at the moment, but y'all see that person that says Angela Locarno. They have a podcast and they also have this thing called the Loca Lounge. And essentially it's a virtual nightclub. Also, another one of our friends, Nahuel, right? They do they do a whole bunch of like DJ gigs, and during the coronavirus, they've essentially been like our life force because without those DJ sets, I don't know what would have happened. I think it's been very, very, very interesting to note though, the fact that we really have to step out of our way, even in communal spaces, to provide these opportunities for the queer community, which takes me back to what Pao was saying regarding the space that is giving to queer youth in organizations. Essentially, you're working against the tide, and it's kind of like really disappointing, but in essence, these identities are commodified in a way that they provide the funding
as in they write them down for grants, but in providing spaces and seeing the legitimacy of those experiences, it's not an across the board seal of approval. And yeah, it's just important to keep on pushing, because it shouldn't be siloed off to only queer organizations to deal with queerness. Immigration organizations have to deal with queerness. Farm working organizations have to deal with queerness, because we have to have intersectional lenses. If we are not working together, then it's not going to work at all. I think that it shouldn't fall on like the individuals that hold all of these, like the individual that is Black, queer, poor, etc., to be the lens for everybody. It essentially has to be carried by all of the people. But yeah, I think that Ange is back again. But essentially, like, I just want to shout out all the people that really go out of their way to provide those virtual spaces, whether it's like watching something together or like doing some type of like club. I think it's been like super useful. And especially with the programming too, like, yeah, that shit is fire. Like the way that people have been sort of like creating like their alternatives to Pride, their alternatives to different festivals, and even the free content that artists are like putting out for the community is straight up bangers. But yeah, that's pretty much it for me. I'll be adding the podcast link in the chat for everyone to check it out. Fernanda, I want to pass it to you. Y otra vez la pregunta es que estamos hablando sobre estrategias de resiliencia y cómo es que se construye comunidad entre la comunidad LGBTQ. Sí, sí, estaba escuchando las respuestas. Sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, yo creo que tiene que haber, digamos, el tema de, creo que en muchos territorios hay un tema de falta de recursos alimentarios que es bastante grave, ¿sí? Entonces, yo creo que se deben de hacer, digamos, redes comunales entre las poblaciones para que de alguna manera digamos, esa falta de recursos como a modo de trueque, ¿sí? Bueno, ¿qué doy de trabajo y cómo me puede proveer el tema del tema de la seguridad alimentaria? ¿Sí? En este momento hay muchas poblaciones, muchas personas que están sufriendo hambre, ¿sí? Entonces creo que eso, estamos en un momento en el cual es muy importante, digamos, el tema claro, de nuestras emociones, pero también hay una realidad que hay muchas personas que están pasando hambre, ¿sí? Muchas personas pues de la comunidad LGBTIQ, muchas personas afrodescendientes, muchas personas indígenas que están pasando literal así, hambre, hambre, hambre. Que los gobiernos no les han importado, digamos, pues, a los pocos gobiernos que les puede importar, digamos, ningún presupuesto alcanza, ¿sí? Hay otros que no les importa cómo esté la población más vulnerable económicamente, ¿sí? Que los dejan, que su situación se les agrave. No hay políticas de verdad en las cuales haya una seguridad alimentaria, un ingreso, digamos, mientras por lo menos la crisis no las hay. Entonces, creo que sí se tienen que fortalecer como las redes sociales de las poblaciones, pequeñas redes de los territorios para que pueda haber un intercambio de trabajo por el tema de alimentación, ¿sí? Otra cosa creo que también es muy peligroso ahorita en tiempos de pandemia. Nosotros tuvimos, y creo que en otros, no sé si en otros países han tenido esos temas de pico y género, ¿sí? Los temas de pico y género pueden salir este día las mujeres, este otro día los hombres, para prevenir el COVID, ¿sí?
Eso se dio un tiempo en Bogotá, un tiempo corto, se dio en Bogotá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Pasó que, por ejemplo, pasó la situación, no me acuerdo cuánto duró en Bogotá, fue un tiempo corto porque muchas personas no, pues obviamente la idea fue discriminatoria, ¿sí? Entonces se le fueron a la alcaldesa, ¿sí? Pues no fue una medida que fue buena porque, ¿y a qué voy? Voy a que, por ejemplo, en estas medidas de restricción de movilidad por el tema de género, un día salen las mujeres, un día salen los hombres, ¿sí? ¿Qué pasa? Pasa que eso hace que los organismos del Estado, que son los que están revisando que se cumplan las leyes, la seguridad y todo este cuento, también abusen. Entonces, digamos, se presta que si, digamos, obviamente, creo que en algún lugar iba a entrar una mujer trans al almacén y prácticamente no la dejaron entrar, ¿sí? Al centro comercial, porque era un hombre para los celadores. Entonces, digamos, todo eso se prestó para que hubieran circunstancias de vulneración de derechos, ¿sí? Seguramente, por ejemplo, se presentaría alguno que otro caso, seguramente, en el cual cuando estaba esta restricción de pico y género, se podían haber cargado a la mujer trans o al hombre trans por esa política. Entonces, a lo que hoy es que, digamos, estas situaciones de policía, de esto, yo creo que se deben también generar redes de activación de emergencia de derechos humanos de la población, ¿sí? Y entonces que esas ONG grandes, porque estoy de acuerdo con lo que decía Naomi, y eso se presenta yo creo que en todos los países, las grandes organizaciones que son los que se encargan de realizar los proyectos grandes, de que la comunidad venga, de que necesito que ustedes cuántos vinieron, de que qué vamos a hacer, esta reunión así sea virtual, una reunión virtual, que entonces voy a hacer un grupo allí de una capacitación, que voy a identificar cuántos inmigrantes hay en este lado, cuántas personas, ¿sí? Entonces cuénteme su historia, pero ¿qué pasa? Pasa que entonces por lo menos deberían de las ONGs grandes hacer redes de activación de emergencia cuando haya vulneración de derechos a la población LGBTIQ, a la población inmigrante, a la población afrodescendiente, a la población indígena, porque son las poblaciones, insisto, que están más en vulneración, ¿sí? Que digamos, a ti un policía no te va a parar una persona, pues para mí todo el mundo todos son mestizos, pero voy al ejemplo, ¿sí? Un policía no se la va a montar, a- no se la va a montar literalmente, o sea, no se la va a, bueno, Colombia, a, a ponerlo en riesgo, montárselas como, por ejemplo, ustedes me entienden la palabra que estoy usando, ¿cierto? Sí, sí, claro. O sea, un policía en la calle no se la va a montar a un tipo blanco, alto, ojalá que tenga dos bebés, tipo familia modelo, ¿sí? O sea, blanco, ¿sí? Tipo status quo, como les voy, no se la va a montar, ¿sí? Se la va a montar una mujer, digamos, eh, que sea afro o que sea indígena, ¿sí? Que sea lesbiana, que no sea femenina, que no tenga tacón y que esté en la calle, ¿sí? Entonces, esas personas que están o que podemos estar en riesgo, yo también me he sentido en riesgo en Bogotá en la calle, ¿sí? Cuando en ocasiones me he vestido masculina, ¿sí? Entonces también me he sentido en riesgo. A veces salgo a la calle y digo, "Oye, hombre, debería de usar aretes porque de pronto algún policía morboso pues me la monta en la calle, ¿sí me entiende? Y me va a decir que el marimacho, ¿sí? Entonces de algún momento, entonces digamos, nosotros las poblaciones que no estamos que bajo la protección de ese organismo de poder, entonces somos los que necesitamos mecanismos de emergencia para cuando estemos en una situación en la cual se nos puedan vulnerar nuestros derechos humanos, podemos ser víctimas de violencia, inclusive por agentes del Estado, en la calle. Entonces, a esas ONGs, a esas organizaciones
grandotas en las cuales uno le sirve como población, entonces ONG haga articulación con los organismos del Estado que defiendan los derechos humanos, ¿sí? Un ejemplo, en Colombia, secretarías de gobierno, personería municipal, ¿sí me entienden? Defensoría del pueblo. No sé qué organismos hayan en otros lados, entonces es como, digamos, mecanismo de emergencia está pasando aquí en este momento, entonces la entidad del Estado que proteja los derechos humanos, pero ¿qué pasa? Para eso lo que tienen que ser de interlocutoras las organizaciones grandes, las organizaciones que tienen voces ante esos, para también proteger la población que, como Naomi dijo, a nosotros nos usan para decir estamos haciendo acciones en esta población y resulta que esos también son presupuestos, ¿sí? Entonces, digamos, ¿de qué manera, si nosotros somos población sujeto de esos proyectos, ¿sí? ¿De qué manera tú me vas a contraprestar por lo menos en mi seguridad? Por lo menos en ayudarme a que no se me vulneren los derechos en la calle, ¿sí me entienden? ¿A dónde tengo que llamar de emergencia? Pero que me contesten, no que me digan, no, es sábado por la noche, atendemos el lunes, ¿sí me entiendes? Porque es que esa es la otra. Los organismos de protección de derechos humanos del Estado no están las 24 horas del día en casi todas partes. Entonces, eso. Gracias. Okay, muchísimas gracias. Now there's somebody from the audience who wants to share on this question. So I'm calling to the stage Angela. Hi, thank you. I heard when I stepped out that Naomi gave me a shout out. But I actually was going to answer the question around like the strategies of resilience and community building and how that's come like in these like virtual spaces. And like the people and the, you know, especially when the pandemic started, who began to cultivate those spaces that were fun, creative, and prompted joy were, you know, queer and trans people. And so that's like so important to name. And I know that Naomi mentioned the podcast, and I was also going to talk about how the importance of like platonic love and intimacy and how important that is in legitimate in terms of how community is built amongst, you know, queer folks, and like this, and talking about love and saying like, hey, I love you out loud, and what that looks like, whether through, you know, these virtual spaces or with each other, right? And so I also want to shout out people like this concept of centering or talking about love is not only from me or is new. Bell Hooks has a book called All About Love, and there's an author called Lama Rod Owens, talks about love and rage, the path of liberation through anger. And I think resilience and community building is created when we're, you know, having conversations to talk about the multiple things that, you know, queer and trans LGBTQ plus community, you know, experience, which is the both and the love and the rage. So I appreciate Naomi shouting that out, and the spaces to dance and to have joy and to have drama and to have dance is very important. And only people I really see doing that in really amazing, cool ways are Black and brown LGBTQ plus people. So, and we're live on Facebook. Yay. Thank you, Monica. Thank you so much, Angela. And you're definitely completely right. So thank you to all of the queer, trans, Black and brown creators who have been really just getting us through this very difficult time, and really every other difficult time before that, of course. So right now we're just gonna wrap up the session. So we're gonna definitely welcome any comments from the audience. So even if you're not like an official panelist, like this is your time to share any thoughts that you had on any of these topics, or how they relate back to climate justice. So please feel welcome to share your piece at this time.
Yo voy a ir bien rapidito, si está bien. Y nuevamente mencionando desde mi experiencia en un espacio en donde, como mencioné, la comunidad campesina LGBTQ, incluso en espacios organizacionales, no se sentía segura. Uno de los proyectos que teníamos era una huerta comunitaria y era muy bonito escuchar cómo ellos expresaban que ellos expresaban que ese espacio era un lugar seguro. Entonces, siento que para mí y para los procesos que compartí con personas muy, muy valiosas, esa conexión con la tierra en comunidad es un espacio de sanación súper, súper importante. Entonces, creo que esa ha sido una de las estrategias que también compañeros en Nueva York, donde estuve creando literalmente ranchos en donde se da la bienvenida con mucha intención a las comunidades LGBTQ, indígenas, negres y mestices, en donde muchas veces es necesario poder estar en esas comunidades sin estar en contacto con otras, con comunidad blanca para poder sentirse seguro. Y hacían como muchas ceremonias alrededor de las actividades agrícolas, trabajar la tierra, lo mismo cocinar, la comida, la alimentación, las hierbas. Siento que todas esas estrategias han sido súper importantes tanto en los procesos individuales como en los procesos colectivos. Y para mí esto va completamente ligado, ¿verdad?, con la justicia climática y con la reparación, la recuperación de la tierra, de todo el daño que le hemos hecho a la tierra, porque ese sistema extractivo lastimó la tierra a la vez que lastimó los cuerpos, empezando nuevamente, como hemos dicho, con las comunidades más vulnerables. Entonces, siento que es ahí una gran conexión y una gran espacios de sanación. Muchísimas gracias por lo que acabas de compartir y también por el trabajo que estás haciendo de crear comunidades. Es súper, súper importante. Al final quiero dar espacio para que todo el mundo comparta sus proyectos para que podamos apoyarnos unos a otros. Ahora voy a pedir otra vez si alguien del grupo tenga algunos comentarios, alguna perspectiva que quieren compartir. Ahora es el momento. No tengan miedo. Ok, pues quiero decir que esta conversación puede seguir, puede ser durante esta semana en los otros eventos, las otras charlas que han sido planeadas por Witness for Peace, pero sino también con unos a otros. Esta puede ser como, no sé, un lugar para empezar las conversaciones y después el trabajo, el apoyo mutuo, lo que sea que necesita surgir de estas conversaciones. Entonces, ahora quiero pasarle otra vez a Pau para dar los, eh, no sé cómo decir, sorry Emily, closing statements del evento. Gracias, Moni. Solo, bueno, primero agradecerle, gracias. Me estoy escuchando mi eco.
Gracias, Moni, por moderar este espacio, por guiarnos con la respiración y con la conversación en general. Y también a todas las panelistas por estar en este espacio, por sus pensamientos, es muy importante. Y también a todas las personas, ¿verdad?, que están aquí participando, las que están viendo también en Facebook Live, especialmente a toda la comunidad LGBTQ que nos está acompañando en este espacio. Como dice Moni, esperamos que este sea el inicio también de muchas conversaciones y articulaciones que podemos generar. Yo hago parte del colectivo Solidario y Acción Permanente por la Paz. Entonces, pues les invitamos a seguirnos en las redes sociales. Tenemos círculos de reflexión el mañana mismo y el viernes, entonces los invitamos también a participar. Y bueno, también a participar de las delegaciones que estamos haciendo. Tenemos trabajo en Cuba, Honduras y Colombia. Estamos poniendo los links en el chat. Y también tenemos en este momento una acción en el Senado con Honduras. Entonces también estamos poniendo allí en el chat. Y bueno, como dice Mónica, cualquier otra acción y conversación, especialmente espacios en torno a la comunidad LGBTQ, les invitamos a ponerlos en el chat, ya sea en Facebook o en este chat, para que sigamos tejiendo todos esos espacios que realmente son seguros y seguir haciendo las transformaciones en las que estamos trabajando. Muchísimas gracias a Emily por la interpretación, que sé que ha sido un gran trabajo, y a todas las personas que están detrás de estos espacios.